partimos de esta base. No hay diferencia, pues todos han pecado. El pecado, queridos, ha cometido un estrago en el mundo. El pecado ha arrasado con la raza humana. El pecado es grave. Dice la Biblia que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Lo echó de su presencia. Capítulo 3 de Génesis, versos 23 y 24. Lo echó y comenzó el hombre a vivir una vida sin la comunión con Dios para la cual no fue creado. El pecado nos ha separado de Dios. Ahora, alguien puede preguntar, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Es que a Dios se le escapó? Si así fuera, Dios no es lo que dice ser. Alguien en una ciudad de Córdoba, de la provincia, no hace mucho tiempo, se paró y dijo un disparate como este. Cuando el hombre pecó, Dios tuvo que apresurarse y elaborar un plan para rescatar al hombre. Un disparate que no sé si la persona es del Señor, es salvo o no. Amigos y hermanos, Dios ha diseñado todas las cosas desde el principio soberanamente, según el designio de su voluntad. Dentro del diseño divino estaba la introducción del mal, del pecado. Pero antes que esto ocurriera, Dios se había preparado en la eternidad pasada de un Redentor, de un Salvador. ¿Por qué Dios no paró? ¿Por qué dejó avanzar el mal? ¿Por qué no lo frenó ahí nomás? Porque Dios tiene propósitos. Y Él tiene que mostrar que es justo, que es santo y que es misericordioso. Y para mostrar estos atributos de su persona, Dios permitió algo que nuestra mente no puede concebir, pero que Él lo ha permitido. Y desde que el hombre pecó, Dios comenzó un plan de revelación de su persona. Y por eso forma la nación de Israel, para revelarse a esta nación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Cómo es Dios? Pero para revelar también la naturaleza humana. La ley de Moisés fue dada para revelar la pecaminosidad del hombre. Dios dio una ley que el hombre no la puede cumplir y usted puede preguntarse, ¿y por qué la dio? Para revelar el pecado del hombre, la imposibilidad del hombre de agradar a Dios. El pecado es serio. Y no podemos nosotros tomarlo con liviandad, podemos tomarlo y sufriremos las consecuencias. Pero podemos tomar a pecho lo que Dios nos dice y buscar un socorro, un auxilio, una ayuda del Altísimo. Dios preparó un pueblo para que revelara quién era Dios
Y a través de ese pueblo, de la nación de Israel, que Dios la había plantado como testigo en medio del paganismo, a través de esa nación Dios iba a introducir un segundo Adán. El primer Adán pecó y fue condenado. Y ustedes, como yo, descendemos de este Adán condenado, del cual hemos leído por medio de un hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Dios introdujo a su Hijo Jesucristo y éste vino para redimir a la raza de Adán. Dice la Escritura, Dios no socorrió a los ángeles porque el pecado entró en el reino angelical y fue condenado Lucifer con una gran cantidad, una tercera parte del cielo que se insubordinó contra Dios y fueron condenados y no tienen esperanza de redención. Dice la Biblia, Dios socorrió a la descendencia de Adán. La presencia de Cristo en el mundo y su obra salvífica es por ti y para ti. Ahora, hablar del bautismo está relacionado con nuestro pecado y está relacionado con la persona de Jesucristo. Les invito a leer en Romanos capítulo 6, verso 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte. El bautismo habla de la muerte de Cristo. Es fácil hablar de la muerte. Me contaba un hermano mayor que yo que conoció el Evangelio a través de la obra evangelística de mis padres en las sierras, y él me supo decir algo que yo no lo oí nunca. Dice, tu padre sabía decir, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse. Nosotros hablamos de la muerte de Cristo. ¿Qué ha significado la muerte de Cristo? Enseñamos a nuestros nietos como nosotros, hijos de creyentes, y como todos los que hemos nacido en una cuna cristiana, enseñamos a nuestros hijos a repetir la palabra de Dios para que la aprendan, para que se grabe en su mente. Porque ésta les librará de muchos malos caminos y malas decisiones. Nosotros aprendemos a repetir de memoria pasajes y decimos Cristo murió por nosotros. ¿Qué significó su muerte? La muerte de Cristo, el bautismo, es un símbolo de horror. La cruz esvástica. En esta semana atendí un cliente de hace muchos años, un economista. En este momento está como asesor de empresas, y me contaba, mi primer socio fue un alemán que tenía una industria, y me llamó para que yo le llevase, yo recién recibido, para que le atendiese su industria. Y cuando empecé a atender las cosas, me dice, no, esto no sirve. Yo quiero que tú vengas a mi empresa.
quiero hacerte socio. Pero yo no tengo nada. Yo te hago socio mío y vas a llevar las cuentas desde este ángulo de ser dueño de la empresa. Y me contaba este hombre, dice, levantaba su brazo y tenía grabado en su brazo la cruz esvástica. Había sido uno de los terceros o cuartos que respondían a Hitler. Y este hombre se cubría su brazo, pero tenía acá la marca, la identificación con su líder, Hitler. ¿Qué habla esa cruz? Ese símbolo, ¿de qué habla? De horror, de muerte, de abusos, de prisión de la libertad. Habla de sufrimiento. El bautismo, ¿de qué habla? Habla de algo horroroso que pasó allí en la muerte de Cristo. El bautismo es un símbolo que me habla de lo que sucedió en la cruz. Cuando Israel desprecia a su Mesías y dice a Pilato, crucifícale, pero a vuestro rey voy a crucificar, no tenemos más rey que César. Se rindieron ante el imperio que los estaba dominando. Cuando los romanos le escarnecen, le azotan, se burlan y le clavan en la cruz, se retiran. Y allí entra en tratos con Dios. A nosotros nos impacta lo que vemos, lo que oímos. Entonces nos impacta la corona de espinas, nos impactan los clavos. Cuando uno ve en la película La Pasión o Jesús y ve que le están clavando las manos y los pies y le están dando esos 40 azotes que lo dejan desmayado. Todo eso a nosotros nos impacta, pero eso no fue el padecimiento mayor que Cristo soportó. Dice el Señor en Lucas 12:50, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Allí en la cruz, colgado en el madero. Después de haber sido escarnecido, burlado, avergonzado, azotado, escupido, después de haber recibido las trompadas, las bofetadas, entra en tratos con el juez, porque él vino a morir una muerte sustitutoria. Él no está en tratos con el Padre en ese momento, está en tratos con el juez. Porque Él vino a tomar tu deuda y mi deuda y a pagarla. Porque Él cargó, como dice la profecía de Isaías capítulo 53, mas Jehová el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Dice otra versión que está allí, tengo que sumergirme en la marea del sufrimiento. Y cómo me angustio hasta pasarlo todo hasta el fin. Cuando Cristo Jesús entra al huerto de Getsemaní y separado de sus apóstoles se tira boca abajo en tierra y clama a Dios, si puedes pasar de mí este vaso sin que lo beba, pero hágase tu voluntad, para esto he venido. Y es el hombre que nos tiene que representar a toda la raza de Adán, nos tiene que representar en la cruz. Dios envía un ángel para fortalecer a este que iba a cargar con nuestra culpabilidad e iba a ser bautizado con un bautismo de juicio. Dice el Señor a los apóstoles,
a Pedro, Jacobo y Juan. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Lucas 22, 39 al 46, entre todo, dice: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y el Salmo 69, versículo 1, dice: sálvame, Dios mío, porque las aguas me llegan al cuello. Nadie lo oyó. El Espíritu Santo registró lo que él estaba diciendo allí desde la cruz. Cristo ha purgado nuestros pecados en la cruz. Sálvame, Dios mío, que las aguas me llegan al cuello. Estoy hundido en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de aguas profundas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca mi garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Lo que Cristo padeció en la cruz es indescriptible, amigos y hermanos. Es solemne lo que Él realizó por nosotros. Salmo 69, verso 13, dice: pero yo, Señor, imploro en el tiempo de tu buena voluntad. Por tu gran amor, oh Dios, respóndeme. Por tu fidelidad, sálvame. Sácame del fango. No permitas que me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No me dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. ¡Qué clamor de angustia! 3 horas de padecimiento cuando la creación que Él creó decidió no respetar sus leyes y el sol se ocultó y la tierra tembló y muertos se levantaron de la tumba. Su creador estaba haciendo la purgación de tus pecados y de mis pecados. No cierre sobre mí el pozo sus fauces. Es como un gran animal, una bestia que va a cerrar sus fauces y va a quedar prendido. Señor, no me dejes allí. Y si algo trató con su padre en el Getsemaní, Señor, después que haga la purgación de los pecados de la humanidad, sálvame. Dice Romanos 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Cristo es el único ser que nació santo. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros fuimos formados en pecado, en maldad y dados a luz así, en ese estado. No es que el hombre se constituye pecador cuando sale y comienza a respirar un aire y queda infectado. No, el hombre nace pecador. Cristo nació sin pecado, porque Dios intervino por su Espíritu en el bendito vientre de la Virgen María. Dios hizo personas de 4 maneras. Dios tomó barro y formó a Adán. Dios hizo dormir a Adán y de una de sus costillas tomó una costilla y formó la mujer. Él lo hizo, podía haber hecho de otra forma. Él lo hizo para que los 2 sexos, macho y hembra uniéndose, engendren hijos y traigan hijos al mundo. Y Dios hizo nacer una persona interviniendo su espíritu.
pues el santo ser que nacerá le fue dicho a la bendita Virgen María. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, el bautismo tiene dos caras. Por un lado, Dios ha sumergido a su Hijo en nuestro pecado. No pecó Él, lo trató como un pecador, lo sumergió en el lodo, en la ciénaga. Pero tiene otra cara el bautismo. Dice el Salmo 69, verso 29, y a mí que estoy pobre y adolorido, que me proteja, oh Dios, tu salvación. Dice la versión Reina Valera, y a mí que estoy pobre, mas a mí afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. En esta noche hemos cantado. Dios ha exaltado a su Hijo. Lo ha puesto por encima de todo otro nombre. Le ha dado todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Después de Dios no hay otro que pueda estar ni al lado de su Hijo. Es el Señor. Y por eso en espíritu esta tarde, mientras cantamos, nos hemos inclinado delante de este Señor, rindiendo nuestro homenaje, nuestra alabanza y nuestra adoración. El bautismo tiene dos caras. Habla de algo horroroso, de una muerte sustitutoria, de un padecimiento indescriptible. Pero también habla de algo diferente, ha resucitado. Dios lo ha levantado. Dice que en palabras de Pablo a los creyentes en Éfeso, capítulo 1, dice, el poder supereminente de Dios ha descendido hasta la tumba y ha resucitado a su Hijo. Y lo ha hecho pasar por todas las huestes infernales que hay en este mundo. Y lo hizo pasar porque el diablo hubiera querido detenerlo. Dios lo hizo pasar y lo llevó a la gloria. Bendito sea su nombre. Dice Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y entre signos de admiración y muerte de cruz. Fue hecho un maldito. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Dios ha levantado a su Hijo y le ha otorgado un nombre que está por sobre todo otro nombre. Hay un hermano, un doctor en teología, el doctor John MacArthur. Él justifica lo que dice, que el pecador debe recibir primeramente a Cristo Jesús como Señor. Se ha dado en este tiempo al Evangelio, se lo ha reducido a 4 o 5 puntos para que la persona decida, o para que repita alguna oración, o para que levante su mano. Cuando en realidad no es que yo puedo decir, bueno, si tú quieres venir a mi vida, ven, está bien, yo te voy a recibir. El mensaje evangélico dice así:
Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta es una actitud de venir ante el soberano y decirle: he pecado contra ti y pido clemencia. Ninguno de nosotros merecemos nada, hermanos. A Dios le ha placido llamarnos por el Evangelio. Y esta noche está llamando. Acá hay personas que no son salvas, que no se han reconciliado con Dios. Acá hay personas así. Pues Dios te trajo acá. Armó Dios una circunstancia que tú no la pensabas. ¿Te trajo para qué? Para hacerte ver tu estado pecaminoso y el riesgo que corres. Si mueres esta noche, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué esperanza tienes? Esta misma pregunta le hago a varios clientes en mi peluquería y le pregunto sobre la seguridad de su alma. Y entonces le pregunto: ¿tienes auto? ¿Tienes una póliza? ¿Por qué haces la póliza? Y para asegurarme por cualquier accidente. Tú te haces la póliza y no estás pensando si matarás a alguien, si se te caerá un poste, si te pasará algún desastre. Pero si algo te acontece, hay una póliza, hay una empresa que te va a respaldar. Yo tengo una póliza simbólica. Mi alma está asegurada en Cristo. Mi alma está, en palabras del escritor a los Hebreos, está anclada al sumo pontífice que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos un sumo pontífice que lo escogió Dios, que es santo, que no se muere, que murió por nuestros pecados, pero vive para interceder por nosotros. Dice el apóstol Pedro que el arca donde Noé fue salvado, que recibió todas las cataratas del cielo y que las fuentes del grande abismo Dios las rompió y envolvieron al arca. Esa es figura del sufrimiento de Cristo en la cruz. Dice: la cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Cristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Todo está sujeto a Él. La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está sujeta a Cristo. Y todos los que hemos sido bautizados, todos los que profesamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo y decimos que nos hemos convertido a Él, debemos aprender a someternos a su autoridad. Se dice que en Cuba las iglesias bautistas casi siempre requieren que el candidato al bautismo conteste ciertas preguntas frente a la congregación y a veces mientras está en el agua esperando la inmersión. El pastor de la iglesia, antes de administrar el bautismo, pregunta al candidato qué hará en el futuro como mayordomo de la gracia de Dios. ¿Permitirá a Jesús que sea Señor en todos los asuntos de su vida? El candidato responde: sí, Señor. El pastor y la congregación oye la respuesta como si hubiera sido dirigida a Jesús mismo. Sí, Señor. Ya sea que digamos con las palabras habladas o en silencio, nuestro bautismo significa: sí, Señor, yo haré todas las cosas que tú me mandes. Hermanos queridos, los que hoy se bautizaron y los que ya hemos sido bautizados,
debemos renovar nuestros votos de compromiso con Cristo. Debemos pedir perdón a Dios porque muchas veces hemos salido de su señorío y debemos sujetarnos a su autoridad. Él es nuestro Señor y debemos obedecerle. Me dirijo a aquellos que están aquí, puede ser niños, adolescentes, jóvenes, mayores. Yo no te conozco, Dios te conoce. Si no te has reconciliado con Dios, pues esta noche puedes clamar a Dios por su misericordia. Dice la Escritura de un hombre que confesó su pecado: al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Hay alguien que